No sé cómo se pasan las... Es con el hermano ratón. Bueno, hay un epígrafe de esta charla de budismo y mística que me parece muy importante y ha sido tomada. Luego les hablaré de una novela escrita hace unos 10-15 años de Juan Goytisolo, que se llama Las virtudes del pájaro solitario. Y el escritor español es excepcional porque compara, se atreve a hacer una lectura muy contemporánea de San Juan de la Cruz, relacionándolo con el SIDA. Es una novela excepcionalmente buena, muy bien escrita, ganó numerosos premios de literatura y pues lo consagraron a Juan Goytisolo, y es un homenaje también a San Juan de la Cruz. Y yo creo que pues es una invitación para los que quieran leerlo, vale la pena, y tiene justamente este epígrafe. El epígrafe es tomado una parte del cántico espiritual de San Juan de la Cruz y la segunda parte de la poesía sufí de Ibn al-Farid al-Hamriyya en particular. La parte tomada de San Juan de la Cruz en la interior bodega de mi amado Bebí, y de la poesía sufí, un vino que nos embriagó antes de la creación de la vida. Juan Goytisolo, cuando escribió Las virtudes del pájaro solitario, pues se valió de esta idea extraordinaria que también de algún modo fue recreada en la película y en la novela, un poco ambas, pues quizá desafortunadamente bestsellerescas, del pájaro espino. Recuerden ustedes el pájaro espino, que era Richard Chamberlain, ¿no? Que era, había un jesuita que lo llamaban el pájaro espino, las señoras de la alta clase bogotana, que era Pacho de Jú. Lo llegaron a llamar así, el pájaro espino, porque era el director del CINEP hace unos 15 años más o menos. Tenía un apostolado muy bello de la quinta para arriba, pero iba a almorzar a la casa de Nariño. Entonces era una persona bello, inteligente, culto y rico. Decían las señoras, todavía hay señoras que manejan la cultura de Bogotá, que se refieren, dicen, ¿cómo enflaqueció el pájaro espino? Dicen aquí. Obviamente este sería nuestro pájaro espino, pero no por todo lo que pasó con el pájaro espino de la novela, ni más faltaba. Hoy es el provincial de la Compañía de Jesús. Lo curioso es que este provincial hoy de la Compañía de Jesús fue el que casó a Antanas Mons encima de un elefante. Es extraordinario que siendo alcalde de Bogotá, Antanas lo convenciera de estar bendiciendo sus nupcias encima de un elefante. Hoy día es el provincial de la Compañía de Jesús, algo que no hay que olvidar. Pero las señoras, repito, de la clase alta bogotana lo llamaban así, el pájaro espino. Son esos apodos que existen. Sin embargo, traigo lo del pájaro espino por las virtudes del pájaro solitario de Juan Goytisolo, que en alguna medida resumen esa idea de San Juan de la Cruz de que son 5. Primero, el pájaro solitario es un pájaro que vuela muy alto, es el ave que más alto vuela y siempre va con el pico elevado. Es de todos los colores y no tiene color determinado, y solamente canta una vez, pero cuando canta se clava su pico en el pecho y el Señor de los cielos sonríe. Esa es la gran metáfora del pájaro espino y de las virtudes del pájaro solitario, que repito, pues fueron retomadas por Juan Goytisolo en su magnífica novela. Bien, entonces, dijéramos que estos dos grandes elementos, tanto la mística como el erotismo, nos están poniendo, nos invitan a entrar al régimen nocturno de la imagen. Si uno mira las figuras de místicos y de escritores que trabajaron la idea del erotismo, estamos de noche. Todos participan de esa idea nocturna. Bastaría simplemente con ese arranque de una noche oscura con ansias en amores inflamada, salí sin ser notada, oh dichosa aventura, estando ya mi casa sosegada. Obviamente yo no voy a hacer aquí ninguna exégesis moralista ni moralizante, ese no es el interés de la conferencia, al contrario, lo que quiero perseguir es los elementos absolutamente profanos y eróticos que hay en este tipo de poesías, y ver un poco cómo en algún momento
puede ligar a un San Juan de la Cruz con un Georges Bataille. Y no es gratuito que escritores como Georges Bataille hayan incursionado durante años en el estudio de los místicos. Ese es el carácter de la conferencia. O sea, no es una lectura desde la institución eclesiástica, en modo alguno, ni desde las instituciones teológicas. No, es una lectura muy, si se quiere, antropoética, desde la antropología y desde una cierta poética que permite unas reflexiones y unos puntos en común bastante profanos, por cierto. Dijéramos, esto no le convendría a la Inquisición de ninguna naturaleza. No hay que olvidar que un personaje como San Juan de la Cruz y muchos otros místicos pues fueron interrogados por la Inquisición. Son esos santos que se vuelven santos y se salvan de que los chamusquen, ¿no es cierto? Hay un gradito, algo ocurre, ¿no? Y al finalmente ellos se someten, ¿no? Probablemente eso se llama la prudencia obediencial, ¿no? Obedecen, ¿no? Pero si no los hubieran chamuscado, a muchos otros los quemaron. Eso pues, basta ver simplemente la historia de la Iglesia para ver cómo se les quemó a muchos que obviamente no se sometieron al régimen diurno. Justamente la idea del régimen nocturno es muy bello porque la noche es como es bonito que estemos así en la penumbra, ¿no? Si uno mira los escritos de místicos y de gente que trabaja en el erotismo, pues evidentemente estamos en las sombras. Es en las sombras donde mayor erotismo se produce. El cinematógrafo es una gran invención erótica, indudablemente, de nuestro mundo moderno contemporáneo. Y la mística, por supuesto, es ese deambular de noche, ¿no? Como entre pasillos. Ahora que está, desafortunadamente no es tan buena, cada vez uno se siente decepcionado de las películas que hacen de Gabo, del amor y otros demonios, ¿no? Que ahora está en cartelera, pero obviamente digo, pues queda uno como hay unas cosas que son flagrantes de la señora que hizo la película que son muy complicadas. Por ejemplo, hay un aguacero y en ese aguacero pues está el balcón de la Cartagena actual y eso, o sea, hay unos errores flagrantes que uno pues casi que son imperdonables para una persona que haga una película sobre el amor y otros demonios, pero de todos modos están los pasillos nocturnos, ¿no? Hay un momento donde se reconstituye muy bien la casa del Marqués de Casalduero y evidentemente pues algo de lo que se pudo impostar del antiguo convento de Santa Clara, donde hoy funciona el Hotel Santa Clara, el Sofitel magnífico, donde se quedan pues las personas que vienen muy VIP a visitar el país, pues, llegan ahí a Santa Clara. Entonces, pero evidentemente es nocturno, ¿no? Es de pasillos. Yo los invito a que ustedes se despojen de cualquier referencia moral y se dejen un poco tentar. La idea de los corredores, de los pasadizos, de que hay cosas clandestinas que ocurren ahí, eso es un poco ese mundo al que vamos a descender. Entonces, el régimen nocturno es descenso también. Es un poco como esa parte del credo donde se dice que Jesús descendió a los infiernos. Eso es muy importante, el descenso. Nunca podríamos concebir el ascenso, sin el descenso al inframundo. Entonces, obviamente, los místicos van a tener esa recurrencia del descenso de la noche. Si ustedes quieren, tanto mística como erótica tienen mucho de aventura y de coquetería. El místico coquetea con Dios y tiene la aventura de ir al encuentro con el amado, con Dios, y de igualmente el erótico, igual con el amado, con la amada. Y podríamos pensar en las tres grandes posibilidades de la coquetería, de acuerdo con Georg Simmel, un padre fundador de la sociología. Hay tres modos de coquetería. La primera, quiero pero no puedes. Esa es un poco humillante, ¿no? Quien dice quiero pero no puedes, esa no es la belleza que exalta, sino la belleza que humilla. Es la belleza de la modelito con silicona, evidentemente. Esa es quiero pero no puedes. Esta no estaría tan cercana a este viaje. La segunda, puedes pero no quiero. Esa es un poquito rebelde, odiosa, soberbia. Dijéramos que la coquetería y la aventura más cercana al régimen nocturno de la imagen en mística y erótica es tal vez puedas, quizá quiero. Es una incertidumbre, es una gran interrogación. La figura del discurso
místico es de algún modo un cántico, un descenso, lo decíamos, un viaje. Frases cuyo principio activo no son lo que dicen, sino lo que articulan. Es muy importante cuando uno estudia la poesía mística, el sonido suena, y mucho más que lo que dicen, porque por ejemplo el mosto de granadas buscaremos pues cuáles son las granadas, evidentemente, podríamos especular muchísimo, pero lo interesante es el sonido, lo que vehicula como una suerte de mantra, y no estamos hablando solamente de la mística cristiana, podríamos inclusive pensar en la mística judía o en la mística árabe, y ahí el sonido es definitivo, lo que se articula. Y podríamos decir, hay un requisito muy importante en medio de esta incertidumbre, de ese viaje, de ese descenso, que estaría casi que ya escrito por un poeta y un gran director, un gran creador de teatro y un gran escritor que falleció hace unos 20 años, se llama Samuel Beckett, en un libro que se llama ¿Cómo decir? Comment dire. Comment dire es su último poema, y es un poema que escribe después de la muerte de su esposa Susana en el año 89, meses antes de fallecer fue lo último que él escribió, y son unas variaciones extraordinarias sobre vouloir, croire, entrevoir, querer, creer, vislumbrar. Y dijéramos que esos tres verbos, querer, creer, vislumbrar, son como las claves de ese ejercicio místico o erótico, poco importa si vamos por uno o por otro terreno. No se puede creer si no se tienen ganas de creer, y en alguna medida cuando se cree, se vislumbra, se crea, se recrea. Eso sería una cosa supremamente importante. A pesar de que el programa del cómo decir eso es el gran problema beckettiano y que está presente en los poetas místicos y eróticos, es que se apuesta por un imposible, pero en la palabra imposible está la palabra posible. Si le ponemos rayita, evidentemente lo imposible no existe para un místico, lo imposible no existe para un erótico, por decirlo de algo, no. Pero están esos elementos: querer, creer, vislumbrar. ¿Cómo decirlo? Lo que les dije a manera de chiste al principio, al final ellos caen. Eso es genial, pero es que no hay otro modo, ni modos. Bueno, y de otro lado, hay una suspensión del poder y del saber. Es decir, aquí no estamos ante lo excepcionalmente bello de la experiencia mística es que es individual, indivisa. Claro, uno puede hablar de místicos colectivos, entonces yo ahí sí soy como Descartes, ¿no? Ahí sí dudo, eso me genera unas dudas extraordinarias cuando uno ve que hay misticoides ahí en multitud, pues eso es un poco difícil, dijera. Yo no soy hombre de poca fe en eso. Creo que los registros, por lo menos los que me han interesado, es como pensar que en multitud se puede hacer el amor, o puede haber una cosa erótica. No, lo interesante es que el registro que queda, por lo menos en términos del discurso, o de la pintura, o de las expresiones artísticas, son indivisos, son muy individuales. Esto es interesante. Ahora, eso no quiere decir que después de un místico vengan sus seguidores y entonces se les da ese método a los seguidores. Pero entonces hay un horror con el santo místico, y es que vuelve método, y es que priva a sus seguidores de los temores, de los temblores, temor y temblor kierkegaardianos, porque él sí se los ganó y él sí se los gozó, pero los demás simplemente siguen el método, el ejercicio minuciosamente calculado, fríamente calculado. En este sentido los invito a que ustedes lean un texto maravilloso de Roland Barthes que se llama Loyola, Sartre et Fourier, en donde compara a Ignacio de Loyola, al Marqués de Sade y a Fourier, el gran utopista, el uno como creador de un lenguaje en torno a la santidad, el otro como un creador de lenguaje en torno a lo sádico erótico, y el utopista en torno a la utopía.
y él hace una exégesis lingüística del método que cada uno pone. Por ejemplo, de los ejercicios de San Ignacio, cómo está fríamente calculado cuándo hay que llorar, más o menos, ¿no? Casi que, y claro, cuando los jesuitas lo hacen, eso es genial, porque es que ponen hasta música en las comidas, no dejan ningún espacio, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre el retiro benedictino y el retiro jesuita. El retiro jesuita es estructuralista, fríamente calculado. El retiro benedictino es orar et laborar, es decir, hay un tiempo libre donde puede llegar el diablo y puede llegar todo tipo de tentaciones. En este eso está fríamente calculado, tanto que hubo exageraciones históricas como en qué momento dejar los bienes, las viudas ricas, a mayor gloria de Dios, arrepintiéndose de sus culpas. Claro, hay tergiversaciones y obviamente los enemigos de la compañía pues sacaron partido de eso y produjeron un montón de textos en ese sentido para desprestigiar a la venerable compañía de Jesús. Pero lo interesante de Roland Barthes es que hace un análisis lingüístico de la genialidad de Ignacio de Loyola, pero de la genialidad que él vivió y la dejó como método. Después de él, pues si acaso Francisco Javier y otros santos, pero ya los demás están condenados al método, dice Roland Barthes. Es muy difícil salirse del método, ¿no? Pero por eso el místico él es, ¿no? Después vienen, repito, los seguidores. Y obviamente en el caso de Sade y de Fourier, pues Roland Barthes va a mostrar exactamente lo mismo. Bueno, como en el erotismo pasa en la mística, se susurra el deseo y luego se detiene. Hay unos casi que unos cortes abruptos. Si ustedes siguen la poesía de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz o de muchos otros, es como un corte brutal de una buena película. Se pasa genial, ¿no? O sea, cuando uno mira la estética, también hay una preocupación estética, y sí les pido perdón porque mi preocupación es pagana, muy pagana. La estética me fascina. Esto realmente es delicioso, es como un té amargo con un chocolate suizo, más o menos. Es como la preocupación mía. Entonces es muy bonito, ¿no? Esto si uno pudiera dejar todas esas cosas y dedicarse solo al deleite estético, claro, yo soy pagano, que no estoy buscando la salvación, esas cosas, no, pero el deleite es fascinante. Es suspendido, entonces hay un suspenso genial, pero ahí siguen nuestros amigos místicos y eróticos. Bueno, las palabras místicas como las imágenes eróticas no son incoherentes. Esto es muy importante, porque repito, una de las sospechas que genera un místico o alguien que está preñado de erotismo o impregnado, para suavizarlo un poco, pero preñado podría ser una buena expresión, es que ese está loco. ¿Cómo sale con esas? Y entonces por eso las instituciones que controlan el orden religioso, político, científico, hay un modelo muy bonito que creo que Max Weber lo exploró, de 3 personajes extremos que se supone saltan de la cultura: el santo, místico, el hereje y el loco. Hay variaciones, puede estar el genio, etcétera, etcétera. El santo, el hereje y el loco serían 3 personajes que como que saltan de la cultura, pero la cultura o la sociedad en que nacen no les permite su salto y los agarra desde su salto, y al santo lo lleva a los altares, al hereje lo quema y al loco lo encierra. De tal manera que no podemos saltar de la cultura. Eso es extraordinario. Es decir, no, a pesar de que el santo, el hereje y el loco, ellos como tal salten individualmente, la sociedad no se los permite. Los canoniza, los quema o los encierra. Eso es inevitable. O los vuelve un emblema. ¿Sí me hago entender? Pero generalmente coinciden estos personajes. Podrían ser perversas las imágenes y las palabras, entre otras cosas, cuando uno ve, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. Eso es un desahogo erótico. Casi que ella se quiere comer a Jesús, literalmente. ¿Verdad? Porque comerte no es ser por ti comido, dice un momento. No, por favor, esto hay que subrayar con marcador, pero ojalá rojo, para que ustedes vean la erótica extraordinaria de estas mujeres, de estos hombres que estaban obviamente en el monasterio. Casi que el límite solamente lo da la moral, solamente lo da el exégeta, el que lo interprete de uno u otro lado, pero definitivamente como texto
y como textura misma de lo que expresan, pues es muy difícil. La beata Ángela de Foligno, que estudia tanto, o Georges Bataille, que buenos delirios, pero fascinantes, ¿no? Eso es extraordinario. Ella quiere que le corten el pecho, que le corten los pechos, ¿no? Por ejemplo. Alucinaciones y gestos cargados de suspenso. Cuando tú me mirabas, tu gracia en mí, tus ojos imprimían, por eso me amabas y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. Es extraordinario porque hay una proyección, dijéramos, antes de esto la esposa le reclama al esposo en el cántico espiritual, de entrada ya eso genera sospechas. ¿Cómo es que un tipo escribe en masculino y en femenino? ¿Cómo es que San Juan de la Cruz se vuelve esposa, se travestiza en la escritura, literalmente? O sea, si uno no es creyente, entonces dice, ¿pero qué le pasa a este tipo? ¿Ah? Un muchacho cualquiera podría decir, está loco, es rarísimo, ¿no es cierto? Se vuelve esposa y luego contexta con el esposo. Antes de esto le dice que no la vea tan feíta, que la mire. Y entonces él, como que el esposo huye y entonces le dice esto: cuando tú me mirabas, que ya es bella, le dice, cuando tú me mirabas, tu gracia en mí tus ojos imprimían, por eso me alababas y en eso merecían los míos adorar lo que entendían. Y luego le dice, ya no temas mirarme, que gracia y hermosura en mí dejaste. Bueno, continúa, pero quiero señalar justamente esta partecita de esos gestos cargados de suspenso, esas alucinaciones y esas proyecciones. El discurso místico erótico depende siempre del azar. Esto es muy importante. Justamente es todo lo contrario al sistema calculador que dejan ya como autor los santos místicos para sus seguidores, para dar orden, la regla que establecen. No, aquí eso no se sabe a qué horas es la cita, a qué horas aparece el amado, a qué horas es el encuentro. Eso no es que entonces me voy a concentrar y ya llega. No es esa cosa inductiva que pretende ser calculadora. No, aquí no. Puede ser en una mariposa, puede ser de un azar. El azar es muy importante, tanto en la mística como en la erótica. Mientras que en la política todo es calculador, ¿no es cierto? En la moral todo es calculador. En este terreno no hay cálculo, hay azar. Si se quiere, hay destino. Cada figura estalla, vibra y se repite cuando quiere, según el gusto del imaginario. Cuando hablo del imaginario no me refiero a que esto sea falso, no. Justamente el imaginario es lo que la ciencia y el pensamiento racional le ha negado a lo real. Pretendiendo analizar la realidad, nos ha dejado en un déficit feroz, y es que más allá de la realidad está lo real, y lo que existe entre la realidad y lo real es lo imaginario. Lo imaginario es más verdad que lo material. Entonces, obviamente esto es muy importante porque necesitaríamos hacer o construir toda una filosofía, una sociología, una antropología de lo imaginario, de la imaginación y de lo imaginario. Es decir, de saber cómo la gente se representa, cuál es el video que usted se hace del otro. Y de eso la filosofía, la antropología, la sociología se quedaron muy cortas porque se quedaron en una cosa terriblemente materialista, positivista, objetivista, y no dan cuenta de todas esas cosas que subyacen a las subjetividades que nos ponen a delirar. Entonces ahí necesitamos construir, claro, ya hay obviamente corrientes. Lévi-Strauss es una gran compuerta, a pesar del mundo donde se incuba su propuesta de antropología estructural en los años 60, pero a partir de Lévi-Strauss hay unas compuertas enormes que se abren y ya hay pensadores contemporáneos que llaman posmodernos que indudablemente dan cuenta de las subjetividades, dan cuenta de lo imaginario, dan cuenta de los delirios. Eso es supremamente importante. Por ejemplo, hoy no hay estadística, perdone que lo presente así, pero estadísticamente ningún analista político puede dar cuenta de cómo es que de la noche a la mañana se pasa de 9 a 22 puntos en un candidato presidencial. Eso es algo raro está pasando. Dicen es una espuma, es una marea, algo está delirando por ahí muy interesante. Y obvio, no faltan los poderes establecidos que quieren controlar ese delirio. Es peligrosísimo. Imagínense cuando surjan los contratos del Dorado, no del Dorado perdido, sino del aeropuerto. Y solo lograr uno. ¿Ustedes se imaginan la maravilla? No, eso va a ser espléndido si es que lo logran, ¿no? Porque siempre el orden establecido reprime lo imaginario. Y si no lo reprime, le pide que se subyugue. Y si no se subyuga, lo reprime. Eso también puede ocurrir. Claro. Entonces uno hace alianzas y estrategias y entonces se toma la foto con el otro.
y ya. Entonces estamos del mismo lado y entonces eso también puede ocurrir. Entonces es un poco a los santos para que no los chamusquen, entonces ellos obedecen, se ponen en regla, se meten en regla. Eso es obvio, si no, pues le va a uno muy mal. Esta idea del imaginario, y esto es muy importante, desgraciadamente no se las traje porque al final les tengo un videito aterrador. Y una vez les voy a anunciar porque esto es aterrador. Esta sesión es aterrador, pero lo bello es atroz. Debe ser atroz. Si no, es bonito. Bueno. No les traje, pero algo que podría ser una muy bella representación musical es una suerte de sonata Claro de Luna, que al principio evoca el amor y al final refleja la muerte. Si ustedes, los que jóvenes o todo el mundo, los que son expertos en googlear, busquen en YouTube, pongan Claro de Luna y pongan Wilhelm Kempff, que es un gran intérprete de Beethoven, y que hay un excelente videito en YouTube de Wilhelm Kempff interpretando el movimiento lento de la sonata Claro de Luna. El señor está ido. Ustedes lo van a ver las manos y fíjense en el movimiento de las manos y cómo interpreta el movimiento, de cómo al principio está el amor y esos mismos compases se repiten al final y son la muerte. Pues bien, en mística y erotismo están ligados amor y muerte, permanentemente. Mística y erótica no son dialécticas, sino envolventes, como una especie de calendario perpetuo, de eterno retorno, o enciclopedia espiritual y afectiva. Hay que decir para nosotros mortales que pues todo episodio místico erótico nace, crece y muere, se desarrolla y muere. Probablemente, y es cuando el místico calla o cuando finalmente el amante se suicida o accede a la amada. Y entonces se casan y se acaba la amor. No me entiendo. Esa es una caricatura, ¿no? Ahí estoy, ahí estoy haciendo bromas. No, pero quiero decir, todo ese éxtasis, todo ese delirio, todas esas cosas, pues cuando se institucionalizan, bien, uno dice, sí, aquí, felices, pero ¿por qué no gritan de felices? Entonces, cuando se enmarca en la foto y se vuelve idílica, pues es más recordarse permanentemente que se es feliz, pero obviamente no estamos en el mundo del delirio que precedía esa institucionalización. Sigue un camino susceptible de interpretación según una causalidad que incluso puede concluir o puede conducir a moralizar, claro, tanto de uno como de otro lado. Del lado místico, cuando se institucionaliza, se vuelve religión y se vuelve institución religiosa, se puede volver corriente religiosa, se puede decir volver orden religiosa, literalmente. Lo vamos a ver, bueno, ahorita les hablo de Maurice Albars, y en el caso del erotismo se vuelve moral. No, si ven lo que le pasa a los que hacen eso, se suicidan, no caiga en esas tentaciones carnales, porque eso conduce a la muerte. No, entonces se moraliza, en lo que terminaron. Entonces están todas las películas de Pedro Almodóvar que en alguna vez, pues con toda las primeras, sobre todo Entre Tinieblas, acuérdense esa maravilla de Sor Raimunda y Sor Rata y todas esas cosas. Recuérdense, Entre Tinieblas es una película genial, ¿no es cierto? O La Ley del Deseo o Átame, entonces los amantes terminan matándose, evidentemente. Pero eso es una versión muy española, ¿no? Hay otras más lentas, más calmadas, evidentemente, pero pueden conducir, cuando muere el episodio erótico, pues a una moralizada. Se moraliza, se dice, miren cómo terminaron Plata Quemada, la película argentina, no sé si la vieron, hay cantidad de motivos, la historia de la literatura está llena de amantes suicidados, ¿no? Eso también existe, siquiera nosotros no llegamos tan lejos. Muy bien. Y la historia es el tributo que debe pagársele al mundo para reconciliarse con él. Esto es muy importante, porque es un poco lo que les expliqué con el santo, el hereje y el loco. La sociedad los agarra de su santo y los pone como emblema, porque si no serían insoportables.
De hecho, cuando andan delirando por ahí se vuelven insoportables para cualquier institución científica, eclesiástica, política. Eso es un horror. Ponen a delirar, imagínense, y contagian a un montón de gente. Es peligrosísimo, eso hay que calmarlo. Entre otras cosas, la invención de la clínica tiene que ver con eso. ¿No? Evidentemente, las mismas estructuras místico-eróticas podrían estar en la esquizomorfia o en la esquizofrenia, evidentemente. Entonces, eso hay que calmarlo, démosle droguita y si no un choquecito eléctrico no cae mal. Claro, es peligrosísimo para la sociedad. Dijéramos que esto no quiere decir que todo sea malo la institucionalidad del creer o la institucionalidad del amor, no, es lo normal. Justamente lo que estoy mostrando es que tanto la estructura mística como la estructura erótica, esto de pronto es muy estructuralista, lo que le estoy mostrando, yo que criticaba el estructuralismo y decía dónde está la subjetividad, claro, pero si no, no podríamos hablar, bueno, vuelvo acá. Es lo normal, si no, no estaríamos acá, estaríamos, quién sabe, descalzos o azotándonos, o yo no sé, estamos en clase, ¿no? Pero hay un texto muy bello que les recomiendo de Maurice Halbach. Maurice Halbach es el sucesor de la cátedra de sociología en el Colegio de Francia, es el sucesor de Durkheim. Estos son los fundadores de la sociología. Y él dedicó su clase de sociología a la sociología de la memoria. Es un autor poco conocido, pero vale la pena rescatarlo. Yo inclusive les recomiendo particularmente a los teólogos la topología fantástica de los evangelios en Tierra Santa. Maurice, esa es la mejor guía turística cuando vayan a Tierra Santa, porque él les muestra todos los conflictos de intereses que hubo en la Vía Dolorosa, en el nacimiento, en la Natividad, en el Muro de las Lamentaciones. Es una maravilla cómo se llegó a decir que aquí era el Santo Sepulcro, que aquí fue el lugar, cómo se llegó a ese acuerdo. Eso es una cosa fascinante. Entonces, la topología fantástica de los evangelios en Tierra Santa, vayan a Tierra Santa y llévenlo. Entonces, ustedes no pierden la fe, no, al contrario, se dan cuenta que la memoria es un gran enjeu político, un gran juego. Hay muchos intereses ahí, como en todo. Pues hay jesuitas descarados que custodian, no por echar vainazos, custodian la Basílica de San Pedro, y una vez le dijo el jesuita que nos hacía la visita allá, aquí no están las reliquias, aquí no están los restos de San Pedro, pero no importa, decía él. En muchas basílicas no está. Entonces nos ponía un ejemplo, hay una basílica en Bélgica que se llama la Capilla del Santo Prepucio. No quiere decir que esté el Santo Prepucio del Señor, no, pero entonces se venera, se crea, se recrea un poco, como todo. La memoria es una interpretación del pasado en función del presente. Pero entonces es muy importante saber políticamente, estéticamente, éticamente, qué conflictos, qué cosas hicieron que se diga, aquí nació Bolívar, aquí pernoctó no sé quién. Es interesantísimo. Pero no quiere decir que así hubiera sido. La memoria siempre es selectiva. De hecho, todos nosotros seleccionamos, olvidamos al recordar, sino ¿qué tal? Eso sería aterrador. Nos pasaría lo de Funes el memorioso y la vida sería insoportable. Entonces, por eso uno selecciona lo mejor. Si usted va al mar, lo que usted recuerda de su viaje al mar es lo más bonito, no la cantidad de vendedores que lo atosigan y lo tumban y no se le daña el paseo, en el recuerdo. Entonces, toda memoria es selectiva. Y Maurice Halbach escribe, ya quitó el pie de página de la topología fantástica de los evangelios en Tierra Santa, un libro fantástico, se llama Los cuadros sociales de la memoria. Y dentro de los cuadros sociales de la memoria les recomiendo la memoria religiosa, el capítulo La memoria religiosa. Ahí Halbach muestra cómo durante toda la historia del cristianismo y en particular del catolicismo se podría resumir en un conflicto que se consensúa entre dogma y mística, o mejor, entre mística y dogma. ¿Cómo se negocia eso? ¿Cómo se llega a decir, aquí sí se apareció la Virgen? O mejor, la Iglesia avala esta religiosidad, porque parece que la Iglesia nunca declara aquí sí, pareciera. Pero entonces se genera, ustedes saben que mi tesis fue sobre las apariciones de la Virgen en América Latina, se genera una aprobación de esa devoción o una nueva advocación de la Virgen, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo se produce? Eso es muy interesante. Es muy interesante ver cómo es la congregación del rito para llegar a una canonización. Es muy complicado, por ejemplo, canonizar a Pío XII, eso es terrible, ¿no? Es muy difícil políticamente hablando, ¿no?
a pesar de que su santidad quiera canonizarla, su santidad predecesora. Es muy difícil, porque pues el Señor se cayó ante el episodio nazi. Entonces, imagínense, volverlo santo de la noche a la mañana es muy complicado, políticamente hablando, ¿no? Es complicado. Entonces, ¿cómo se negocia, cómo se consensúa, cómo se acuerda mística y dogma? Es muy interesante. Entonces, Maurice Advance hace una lectura de la historia de la Iglesia y de los grandes hitos en donde finalmente se impone el dogma sobre la mística. O, si la mística aborta, se quema al místico. Es clarísimo con el ejemplo de Giordano Bruno, y lo muestra, cómo es el proceso inquisitorial también. Y obviamente cuáles son los cargos de herejía, porque obviamente todo está muy bien procesado, ni más faltaba. La Inquisición fue una institución terriblemente seria, tan seria, y eso no era de cualquier manera que se quemaba un hereje, ¿no? Tan seria que como la Iglesia no podía matar, no podía haber derramamiento de sangre, entregaba al hereje al brazo secular para salvarle el alma, evidentemente. Bien. En el erotismo, al igual que en la mística, más que de historia se trata de aventura. Por ello, el orden de sus fragmentos es tan arbitrario como un alfabeto. Un alfabeto es una cosa terriblemente arbitraria. ¿Por qué va primero la P antes de la E? ¿Quién ordenó el alfabeto? Si nos ponemos a preguntar eso. Bueno, pues hay fragmentos de todo lado. Unos lo viven de una manera, otros lo viven de otra, pero los lingüistas o los estructuralistas pueden leer estructuras tanto de los místicos como de los eróticos. Por ejemplo, en el erotismo podría estar la pasión, el abandono, el rozamiento, las lágrimas, y podríamos casi que usar los fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes en su componente erótico y místico para ver efectivamente lo uno o lo otro. Y de igual manera podría con la poesía mística en particular. Contra toda filosofía de la erótica o filosofía mística es muy importante no subestimar al azar. Vuelvo a insistir, el azar es fundamental, que es lo que se llamaría la gracia en mística. Un místico no es porque quiso, no, es por la gracia y punto. Y ahí evidentemente pues tenemos una versión no tan canónica en el sentido de que es más jansenista. La idea de la gracia es porque sí, no es la casuística del que me lo merezco, ¿no? Esto es muy bonito porque realmente ¿quiénes son los elegidos? Dios verá. Aquí no hay la meritocracia de la ética protestante y del espíritu del capitalismo, ¿no? Por eso es que hay más místicos católicos que protestantes. El catolicismo de todas maneras no es tan contable o tan economicista, aunque algunos inventaron la economía de la salvación, evidentemente. Pero y otros peor. Bueno, hay otros que les salen. Bueno, sí, pero aquí es la gracia. ¿Por qué? Porque sí. Y aquí el mejor por qué es el porqué de los niños. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí hay algo extraordinario en la mística, como en la erótica. Y eso tiene que ver mucho con el azar. Habría referencias de origen muy diverso. Literatura y espiritualidad se confunden. Complicidades más que autoridades, ¿no? Sin mayores garantías, solo evocaciones e incertidumbres. Vuelvo al tanteo, recuerden que estamos de noche, a oscuras, en sombra. Hay la idea del barquero, de viajar, hay peligros indudablemente en la selva o en el bosque oscuro, ¿no? Todas las películas de Harry Potter que evocan la magia también tendrían algo de místico, ¿no? Habría algo de bosque encantado, ¿no es cierto? Inclusive representaciones muy dantescas, por ejemplo, como las representaciones del infierno, las ven los místicos, evidentemente. Inclusive los videntes o las videntes, que pueden obviamente, pero repito, esto se confunde en el imaginario, pueden ser esquizofrénicos o tener estructuras esquizomorfas en su imaginario, ven representaciones dantescas del infierno. Son como fotografías instantáneas que dan testimonio de lo irreparable,
Es así y punto. En ese sentido, el amor se liga a la muerte. Y aquí hay algo que es curioso y que duele mucho y produce unas emociones estéticas enormes y al mismo tiempo mucho dolor, cuando uno se la toma en serio, por lo menos esa literatura hasta donde puede. Y es el dolor de anhelar que puede transformarse en duelo, tanto en el místico como en el erótico. ¿Por qué dolor de anhelar que puede transformarse en duelo? En el místico no soy digno, puede abortar su experiencia. Y en el erótico igual no es digno de la persona que ama y puede no ser correspondido o correspondido. Entonces estamos ante una pregunta: ¿cómo expresar la incomprensible contradicción entre recuerdo y olvido? Porque obviamente la escritura mística, como la escritura erótica, se da es a posteriori de la experiencia. Esto es muy importante, no es que está viviendo y entonces está escribiendo. No, esto es muy importante. La escritura se da es a posteriori de lo vivido, porque la vivencia, la experiencia como tal es incomunicable, después es que la reconstruye. Y ahí hay un trabajo extraordinario de pintura o de escritura o de creación, de recreación. Porque claro, cuando uno está viviendo los tormentos, el temor y temblor, lo está viviendo. Después lo reconstruye. Y ahí hay mucho de memoria y olvido. Ahí hay mucho de creación, ahí hay mucho de invención, ahí se apela a muchas fuentes, claro, indudablemente. Y eso es lo único que puede examinar la iglesia o la institución política o la institución científica o la institución clínica, mal loco, obviamente. Pero la experiencia como tal tiene mucho de incomunicable, tiene mucho de inefable. Es una experiencia. Y en la experiencia pues no pueden entrar ni los científicos ni los pontífices de ninguna clase, de ningún orden, ¿no? Hay un punto donde, como en el amor, es una locura, se va al abismo, ¿no? Está loca. Bueno, obviamente Lars von Trier, ya les adelanté qué es lo que viene al final, pues es el gran autor del dogma, es un creador extraordinario que pues tiene mucho que ver, Breaking the Waves, Los Idiotas, todas las películas del dogma 96 de estos daneses, pues tienen mucho que ver con llegar a rayar entre experiencias místicas y experiencias de locura, y muy eróticas, por cierto. Gershom Scholem, indudablemente, pues es un super místico. Parafraseándolo, él dice a Dios, no, pero yo digo, al mar no puedo ir desnudo, pero debo entrar en él desvestido. Con una frase como esa uno no tiene otra cosa sino callarse, no hay nada que decir. Son paradojas, evidentemente. Son tan paradójicas como la poesía mística y como la cábala judía. No hay nada que decir, puede ser terriblemente conmovedor. Y evidentemente es un poco como la respuesta de Job a Dios en el Antiguo Testamento. Job, recuerden, es un tipo muy interesante, es un personaje muy interesante porque se atreve a reclamarle a Dios. Eso es extraordinario. Era el siervo más fiel de Dios, un libro de los más maravillosos de toda la historia de la literatura universal. Genial como el Evangelio de Juan, es fascinante, pero el libro de Job es fantástico porque marca un punto extraordinario de ruptura cultural. Quienes construyeron ese texto estaban en un momento extraordinario de crisis, pero al mismo tiempo de solución ante esa crisis. Job es el siervo más fiel de Dios en el Antiguo Testamento y le pasan todas las desgracias del mundo. Supuestamente Dios apostó con el diablo a ver si renegaba de él. Esto es una manera de caricaturizar, pero es la misma estructura del Fausto de Goethe, igualito. Mefistófeles, entonces dice, déjeme lo liberar, más o menos, hasta que el amor salva a Fausto, que es Margarita. Recuerden, las óperas extraordinarias como la de Duiló, que lo muestra muy bien. Pues es la misma estructura, pero ya está en Job. Y hay un punto maravilloso en donde los teólogos
los de la época le dicen a Job: no, ¿cómo le alega usted a Dios? ¿Qué le pasa? Eso es falta de fe, usted está en error, qué soberbia, ¿cómo se atreve? En fin, lo que haría un teólogo o un jurista o un leguleyo de hoy día. ¿Qué? ¿Usted le alega al presidente? Le va muy mal. Yo qué sé, al que tiene el poder. Y entonces hay un momento donde ese señor que tiene el poder extraordinario le dice: ¿y usted me va a criticar a mí o me va a cuestionar a mí? Yo que creé el Leviatán y los grandes monstruos marinos. Y entonces Dios se pone bravo. Uy. Y entonces Job tiene un gesto que es maravilloso. Le dice entonces: pongo la mano sobre mi boca. Y antes de decir pongo la mano sobre mi boca, dice: ahora yo callaré y tú me enseñarás. Perdóneme, qué pena, discúlpeme, yo soy un pobre gusano, pero perdóneme que le diga por qué. Hágame el favor, la maravilla de Job. Perdón, yo soy un pobre, vil gusano, pero dije por qué. Pues yo estoy callo. Que es el mejor gesto para vencer al poder omnipotente, todopoderoso, del cual, y políticamente es genial. Es decir, el otro está gritando: qué vergüenza, yo no soy digno. Es una manera, además hay una ironía maravillosa en Job, ¿no? Y es a partir de ahí que Dios se casa con la sabiduría, perdón, en el Antiguo Testamento. Gracias a ellos se escribe el libro de la sabiduría. Entonces todas esas emberracadas del Dios del Antiguo Testamento le pasan, y entonces ya se calma un poquito y le consulta a la sabiduría. Entonces, muy interesante. Obvio, yo estoy haciendo aquí un esquema un poco precario para los especialistas y les pido disculpas por eso, pero sí, es muy interesante la construcción cultural. Eso es lo que me interesa, porque entonces después estaría la sabiduría y después es la preparación, el protoevangelio, y luego es un paso muy bonito entre judaísmo y cristianismo, que los teólogos indudablemente han estudiado a fondo eso. Pero porque el Dios anterior del Antiguo Testamento era de una furia espantosa. Eso se vengaba hasta la cuarta y quinta generación. Gracias al momento de Job, luego va a tener a la sabiduría y entonces va a estar calma y bueno. Al mar no puedo ir desnudo, pero debo entrar en él desvestido. Un motivo recurrente tanto en erotismo como en mística es la ausencia. Y el arranque del cántico espiritual es fantástico. ¿A dónde te escondiste, amado, que me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era así. Luego siguen pastores los que fuertes allá por las bajadas de los pelos y por ventura viernes, aquel que yo más quiero decirle que adolezco, vengo y muero, etcétera, etcétera. Pero el arranque es fascinante. Es un reclamo enamorado, absolutamente. En realidad yo creo que la mejor experiencia religiosa es la mística. No hay nada que hacer. Desgraciadamente, como yo soy un regodeado pagano, pues no, es por la pura poca fe no puede uno llegar allá, somos mortales. Pero a los místicos sí les creo. Es una maravilla. Es que mire, esa reconstrucción es que es un verso perfecto. Es perfecto, es extraordinario. Uno lee los místicos españoles, qué sé yo, pues ahí uno se encuentra con una maravillosa perfección. Bueno, la ausencia. El otro no está y hay que perseguirlo, o hay que hacerle el reclamo. Es súper erótico. Cuando hay un enamoramiento erótico, es el que lo deja a uno plantado, el que a la cita no llega, el que no se sabe si soy correspondido o no. Una comunión a través de la escritura. Y esto es muy importante, porque en la medida en que el místico va viviendo su experiencia, para calmarse la va reconstruyendo a través de la escritura, es decir, integra su experiencia o se integra a su experiencia gracias a la escritura. En este caso hay otras formas, pero esta es la que particularmente he traído hoy y me interesa muchísimo. Y se consuela, se responde, sus delirios los pone en múltiples voces, que es exactamente la carta de amor. No, que ya no se escriben cartas de amor, ya se mandan emails, ¿no? Es muy difícil ser erótico con un email. Todo es tan inmediato, ¿no? Es atroz, hemos perdido el erotismo y además ya usted se masturba
mirando una pantalla de computador. Entonces, terrible, ya se perdió. Bueno, yo no voy a entrar en otros terrenos escabrosos, pero es que es una desgracia, ¿no? Mientras que aquí hay todo ese tiempo de suspenso, de escritura. Claro, no me va a decir que soy nostálgico, no, pero yo no sé cómo diablos tener mística y erótica en el mundo virtual. Esa es una pregunta que yo todavía no he podido responder. No he podido responder porque es que esto exige tiempo, exige espera, y en el mundo de esto uno se pone furioso si esta cosa no funciona, o no. Si no va rápido, eso, la piedra que se le salta a uno, pues es extraordinaria. Pero entonces ahí sí nada de mística ni nada de erótica, porque tanto mística como erótica exigen espera, tiempo, paciencia. Entonces el poeta se consuela. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, demorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Miren esa partecita tan en par de los levantes de la aurora. Eso, hay unas frases únicas. La música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Hay además una recurrencia cotidiana absoluta, ¿no? Al mismo tiempo que es tan elevado, tan perdido, tan delirante, la reconstrucción es tierra a tierra totalmente. Es lo más puro, lo más depurado, como el sonido que puede escucharse al verter de una jarra, un vaso, un poco de agua. Hay algo de eso, ¿no? Terriblemente doméstico, si se quiere. Y ante la huida del amado, pues va a haber muchos reclamos, evidentemente. Bastaría recordar el de Santa Teresa de Jesús, ¿no? O que es un pastor que llora por su pastora, que también está en San Juan de la Cruz. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, sino muerte padecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, que esperando desespero y muero porque no muero. Aquí, en el llanto del pastor por su pastora, no llora por haberle amor llagado, que no le pena en verse así afligido, aunque en el corazón se sienta herido, más llora de pensar que está olvidado. Ese más no lleva qué vergüenza. Más llora de pensar que está olvidado. Esa idea es extraordinaria, ¿no? Es terriblemente conmovedora, terriblemente mística, terriblemente erótica. Y algo que está permanentemente insistiéndose y que le molesta a la institución política o a la institución religiosa o a la institución científica: el deseo. Eso sí que molesta. ¿Por qué? Bueno, y a la sociedad en general. En otra conferencia yo decía que quien mejor me hizo una representación gráfica del deseo fue un gato que yo quise y crié, un gato. Duró conmigo como 10 años casi. Bueno, el condenado todas las mañanas me despertaba con la pata así, ¿no? Así. Era mi despertador. Y cuando yo me abría los ojos me hacía... bostezaba con todas las ganas de su alma. Entonces, claro, me despertaba y claro, le iba a dar agua o cuido, y ese fue la mejor imagen del deseo. Es eso. Y en psicoanálisis es clarísimo, es un hueco. El deseo es eso, es un gran bostezo. Entonces, obviamente, socialmente es muy mal visto bostezar como Mitsu, mi gato. Solo los gatos están autorizados, todos los otros no. Es decir, nosotros disimulamos el deseo. Porque si uno le bosteza como Mitsu a mí, el otro sale corriendo, huye. Entonces uno tiene que hacerse el pendejo. Perdónenme la expresión, pero no encuentro otra más castiza. Cuando a alguien le gusta a uno tiene que hacerse el idiota, como quien no quiere la cosa. Es muy injusto eso, ¿no? Tiene que hacerse el bobo, porque si bosteza su deseo, corre el riesgo de que el otro salga huyendo. Entonces por eso lo disimulamos, y entonces socialmente hacemos. ¿Tiene hambre? No. ¿Salimos esta noche? No. ¿Estás ocupado? Un poquito. Y resulta que está que se muere de ganas. ¿Sí me hago? Entonces, toda la poética del coqueteo, del flirteo, está en un escamoteo, está en un esconder, hacerse el bobo, ¿no?
porque como Mitsu no podemos bostezar. El deseo molesta muchísimo. Pero en el místico y en el erótico, deseo, luego existo. No pienso, luego existo. No pienso, luego existo, sino deseo, luego insisto. Yo creo que ese sería un buen epígrafe, un buen graffiti para contrarrestar a Descartes. En vez de pienso, luego existo, habría que decir deseo, luego insisto. Es terriblemente poderoso. Pero claro, el problema con deseo, luego insisto, es que uno se puede volver obsesivo y uno se puede enfermar de tanto desear. Claro, el místico y el erótico son de un obsesivo, pero al mismo tiempo que son de un obsesivo, cuando escriben su obsesión, que es como cuando la presentan en sociedad y es como casi que cuando la publicaran de verdad, ya vieron todo el horror de su hambre voraz, ¿no? Lo hacen con una elegancia y con una fineza que no es pornográfica. Y esa es la diferencia. Dijéramos que el místico y el erótico se tapan la boca, están bostezando peor que Mitsu, para imagínense un gato gigantesco como esta sala abriendo su veta, ¿no? Pero ellos en la escritura lo sutilizan, lo subliman de tal manera que ¿quién no quiere ese deseo? Por eso se vuelven emblemáticos de la cultura. Perfectamente alguien se puede jugar a hacer declaraciones de amor siguiendo a San Juan de la Cruz, ¿no? Utilícenlo no solamente para lo místico, también para lo erótico, por favor. De hecho yo lo he hecho y ha funcionado, es un buen... no, sigan a los porteros, es una maravilla. No, qué maravilla. Bueno, entonces miren lo que dice: gocémonos, amado, y vamos a ver en tu hermosura al monte y al collado, domana el agua pura. Miren esa vaina, esto es un horror lo que está diciendo. Gocémonos, amado, y vamos a ver en tu hermosura al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura, y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. No, porque yo quiero terminar, y luego si ¿quieren irse ya al café? Ay, ¿a qué horas termine? Yo no. Bueno, déjenme, mejor hagamos una cosa, vea, les propongo un trato, esto no, ya casi se acaba, pero el video se los dejo para después del café, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? ¿O quieren todo de una y se van al café como en retiro espiritual allá en silencio, de horror, del horror que les traigo? Un horror. ¿Qué quieren? ¿Sí? ¿Lo quieren todo? Bueno, entonces sigamos así, de una y luego entonces, muy bien. Esto me toca traducir. El problema es que lo copié de batalla y no tuve tiempo de traducirlo, y ese es el horror de estar en la burocracia y uno no puede tomarse el tiempo, pero bueno, lo hice con todo cariño. Más o menos la pasión erótica testimonia la nostalgia de una continuidad con un otro, perdida pero dolorosamente presente en el deseo de reencontrarla, esa nostalgia, en las bodas del amor y de la muerte, que es la obra de batalla, la desaparición del individuo como retorno a la continuidad del ser. Tanto decir que en el erotismo, así sea carnal, amoroso o aún místico, se da testimonio de un deseo loco de romper la soledad. Es el riesgo de morir a sí mismo. Son esfuerzos para avanzar en la contradicción, en la distancia y realizar la continuidad de dos seres distintos. Es por ello que toda forma de erotismo corporal, pasional o mística se desarrolla también en la sequedad de la ausencia, en la amenaza de una separación, como el desierto bordea siempre al oasis. Esto es de batalla.